Muy buenas tardes para la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la materia de derechos humanos en el ámbito internacional. El nombre del asesor, la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El reto número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? De la licenciatura en Derecho, mi nombre es Alejandro Velasco Aguirre, con el número de matrícula 19015185. El día de hoy, miércoles 22 de mayo de 2024. Bien, las instrucciones para este reto es que leamos los dos casos que se describen y se responda lo que se solicita en cada uno de ellos. Lo que se está solicitando que se responda en cada uno de ellos es si la autoridad o el Estado mexicano tuvo responsabilidad. Ese es el principal cuestionamiento. Responder si el Estado mexicano tuvo responsabilidad. Bien, en cada caso nos piden que se argumentar y fundamentar las respuestas. Bien, vamos a desarrollar para el desarrollo del caso número 1. Una señorita de nombre Ana que se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza principal de su municipio. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla. El policía argumentó que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden público. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de la patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas, vejaciones, humillaciones y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, vamos a responder el planteamiento o la pregunta concreta a este caso. Vamos a ver que en este caso existe una violación al derecho de libre manifestación. Este derecho de libre manifestación, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Las personas tienen derecho a protestar pacíficamente y los estados tienen el deber, la obligación de respetar, facilitar y proteger este derecho de protesta pacífica. Esto significa que el Estado o las autoridades no deben interferir en las protestas a menos que exista una amenaza legítima para la seguridad y los derechos de otras personas. El artículo 6º constitucional dice lo siguiente: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Veamos lo que es la libertad de expresión. Todas las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, observándose las previsiones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En México, la libertad de expresión se fundamenta en los artículos 6º y 7º constitucionales, así como en la Ley Federal de Imprenta, la Ley de Radio y Televisión y Cinematografía, así como en la reciente Ley Federal de Derechos de Autor.
El derecho a la libertad de reunión pacífica se aplica a las protestas pacíficas, es decir, que estas protestas no sean violentas. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, una reunión pacífica es lo contrario de una reunión que se caracterice por una violencia generalizada y grave. Ahora vamos a analizar el caso número 2. El caso número 2 se refiere a un evento que ocurrió durante la pandemia por COVID-19, en donde el gobernador de un estado publicó un decreto por medio del cual se declaró obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se previó una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, no tener familia y mucho menos dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de evitar o no pagar una multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a responder el planteamiento a este caso número 2. La privación o restricción de la libertad personal es todo acto de autoridad que afecta los derechos de permanencia en cualquier lugar del país, de viajar por él, de cambiar su residencia, de salir y entrar al territorio nacional y en general que coarte el derecho de vivir en libertad. La privación ilegal de la libertad es un delito que se caracteriza por la retención de una persona sin su consentimiento o el derecho legal de detener a una persona. El delito de privación de libertad puede cometerse por un particular o un agente sin el derecho legal para retener a un sospechoso. El Código Penal al respecto dice, en su artículo 163, al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier otra, se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 1,000 a 3,000 días multa. Bien, en el caso número 2 tenemos una violación al derecho constitucional de libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La cartilla sobre el derecho a la libre circulación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un país tendrá el derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia. Este derecho también implica la libertad de entrar en el propio país y salir del mismo o de cualquier otro país. La libertad de circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona. También está relacionada con otros derechos diversos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Veamos las consideraciones sobre las restricciones al derecho a la libre circulación. ¿Cuáles son estas consideraciones sobre las restricciones al derecho a la libre circulación? Las leyes o normativas que autoricen la aplicación de restricciones deben utilizar criterios precisos, entre otros los siguientes. Inciso A. Que la aplicación de restricciones permisibles sea compatible con los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación.
Esto implica que no se hagan distinciones de cualquier clase en las restricciones, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, condición de discapacidad o cualquier otra condición. Inciso B, que no se confiera una discrecionalidad a las personas encargadas de su aplicación. Inciso C, que las medidas restrictivas se ajusten al principio de proporcionalidad, que sean adecuadas para cumplir con la función protectora y deben ser el instrumento menos alterante. Inciso D, que todo procedimiento relativo al ejercicio o restricción de este derecho se lleve a cabo con celeridad y que se expliquen las razones de la aplicación de medidas restrictivas. Bien, conclusión. Esta conclusión abarca los dos casos. Para el caso número 1, como conclusión, vemos que hay una violación a los derechos humanos de culto y religión, pero no existen derechos humanos absolutos. Se altera el orden público. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina los casos en los que se puede afectar la esfera jurídica del particular. Por otro lado, en el caso de la Fiscalía, ¿cuál sería el delito por el que se le perseguiría al personal de seguridad pública? Si no existe tipicidad, no existe delito, por lo que se tendría que verificar si es que existe el delito y en dónde encuadra. Después del medio de defensa ordinario procede el amparo, y en el caso de incompetencia se podría meter recurso correspondiente en la ley de amparo para efectos de revisión. Para que el caso sea procedente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un poco difícil y está complicado debido a que el acto se consumó. Este acto fue consumado de modo irreparable. Para el segundo caso, como conclusión, debe revisarse si la norma es autoaplicativa o heteroaplicativa. Para efectos del amparo, nuevamente hay violaciones al procedimiento, pero responsabilidad del Estado es posible debido a que en ambos casos las autoridades, es decir, los policías, incurrieron en casos de violación de derechos humanos correspondiente a la privación ilegal de la libertad. Bien, las referencias para este trabajo académico son las siguientes. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, cartilla sobre el derecho a la libre circulación. De la Organización de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos, comentario general número 27, respecto a la libertad de circulación. Y por último tenemos como referencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cuadernillo número 9, personas privadas de libertad. Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, del año 2022. Pues bueno, con esto concluye el reto número 5 de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Agradezco su tiempo y su atención. Muy buenas tardes a todos.